Feliz, miren, ya estamos acá. Ahí lo vemos a Federico. Ya salimos, pero parejitos. Encontró señal. Fede, Mari, ahí ya te estamos viendo. A ver, decinos si nos escuchás. No, parece que no nos está escuchando. A ver, yo lo veo ahí, pero igual ahí ya resolvemos. Cuando nos escuche, Fede, nos avisás. A ver, estamos en... ¿Ahora sí nos escuchás, Federico? Mari, a ver, Sí. probemos ahora si te escuchamos a vos, porque estamos probando estas tecnologías. Mari. Buenísimo. Acá estamos. ¿Cómo va? Muy bien. Salude nomás, preséntese y vamos a arrancar la conversa acá. Te quiero proponer ahí una conversa bien fluida por un par de temas mientras vamos yendo a lo que has estado haciendo en estos últimos días y comentando un poco de los viajes. Vamos a compartir un poco de lo que hemos estado, porque yo anduve también ahí por el Gulumapu, por Santiago, en unas reuniones también de defensores ambientales, y la verdad que estaba bueno hacer el intercambio sobre eso. Pero también te voy a ir tirando, te voy a meter dos cositas en el medio de la conversa para que, así como para chusear, ¿viste? La conversa como para ver si la picanteamos. Bueno, salude nomás. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, primeramente gracias ahí por el contacto. Saludo a toda la audiencia. Soy Federico Soria, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y de la Agrupación de Presos Políticos por Defender el Agua de Mendoza. Y bueno, acá estamos en Uspallata. Fede, May, ¿dónde estás ahora? Porque me decías que estabas tratando de buscar señal o algo así, o que andabas, porque te vi de Tomero, no sé, entre que iba de viaje y volvía de Tomero, yo digo, ¿cómo será esto? Sí, hoy estoy con visitas, así que estoy guiando acá. Así que nada, terminé una excursión, me vine a mi casa y bueno, y me tengo que volver ahí a San Alberto, que están alojados los visitantes en la cabaña de Eugenia. Así que muy nada, bien. estamos laburando. Mande saludos a la familia, a Eugenia y a la gente, mande saludos, siempre hacemos el chalintún, le decimos nosotros, el saludo de cómo anda la familia, cómo está la salud, cómo anda la cosa por ahí. Bueno, mirá, yo te quería consultar porque, bueno, te estuvimos ahí comentando un poco cuando nos enteramos de esto de que podías viajar, ¿no? Pero una cosa que me interesaba que contaras, porque yo lo escuché después cuando, creo que en la Mosquitera, lo pudiste comentar un poquito más qué significa esto del estado de las causas, pero no por una cuestión técnica de las causas, sino por el enredo en el que siguen intentando meter una situación y hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde ustedes creen que van después de este dictamen, ¿no? Del procurador o subprocurador o algo así, que dejó en claro que no hay ninguna cuestión terrorista, pero dejaron otras cosas medio como andando, ¿no? Claro, sí, en realidad lo único que sacaron fue, nosotros teníamos 4 imputaciones, ahora tenemos 3. Pero el tema con esta que nos sacaron, que es agrupación para la coerción ideológica mediante el miedo y el terror, algo así, es la imputación, era la más política de todas, digamos, y además es un delito federal, tipificado así en el Código Penal. Pero lo pretendía llevar el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, digamos, ¿no? Claro. O sea que hay una incompatibilidad total, absoluta. Mendoexit. Eso del Mendoexit. Claro. O sea, quieren hacer cumplir la justicia federal desde los fueros provinciales. Exactamente. De hecho, ya hay un condenado por ese que nos metieron ahí por la ventana, digamos. Claro. Que es el que perpetró el atentado incendiario, que bueno, nosotros lo denunciamos, denunciamos la maniobra, ¿no? Porque denunciamos al intendente Lopresti por esa maniobra, el intendente de Las Heras, porque la persona esta que perpetró el atentado es padre de la presidenta de la Juventud Radical de Las Heras. Así que nos quisieron asignar un atentado de falsa bandera y que supuestamente eran todas acciones coordinadas, ¿no? La manifestación esa que se hizo el 24 de enero del año pasado acá en Uspallata. Y bueno, y a partir de ahí está la denuncia de una persona que es un comerciante de acá de Uspallata, prominero. Don Vera.
que nos involucran a Mauricio Cornejo y a mí, que somos de la Asamblea de Vecinos convocada de Uspallata, y también meten a otras personas, ¿no? Meten a una persona que le pegó al denunciante, meten a este señor que produjo el atentado incendiario, y a otra de las hijas de este señor también por instigación a la violencia. Y todo el fiscal lo que quiere hacer pasar es que todo fue una acción coordinada, por eso no metieron esa imputación que después, bueno, después de que el juez federal dijo que no, que el fiscal adjunto dijo que no, y que el fiscal, hay otro fiscal, el jefe del fiscal también dijo que no, ahí recién el fiscal se dignó a modificar la imputación quitando ese delito. Y nos quedan otros delitos como el de amenazas coactivas, que es el más grave de todos. Después nos quieren imputar por privación de la libertad y por interrumpir un acto público. Ese sería una contravención. Es increíble eso, ese tipo de imputaciones, perdón, sí. Porque la cuestión es embarrarlo a niveles de poner en situación. Vos sabés que quería comentarte que el tema de la justicia, ¿no? Como sabrás también en el último tiempo, bueno, primero fue el caso del viceministro de gobierno, ¿no? El viceministro de gobierno, a ver si ahora me acuerdo, pero que tuvo una denuncia por violencia de género, ya me voy a acordar el nombre, y que empezó Sí, fue el subsecretario de Justicia de Agostino, Marcelo de Agostino. Bueno, que empieza a generar un ruido que en el momento llama la atención porque hay jueces como ponerle Valerio, que se digna, o por lo menos él se identifica dignamente con la idea de una justicia mucho más formal, pero sin embargo está claro que te empieza a resquebrajar un poco ese sistema de poder, también por una cuestión de que el sistema de poder está resquebrajado hacia adentro y todo lo que va pasando con el cornejismo que vamos viendo. Y yo te quiero llevar lentamente con esto de cómo se resquebraja, cómo los jueces empiezan algunos a tapar, cómo salen estas cosas, empieza a abrirse, por esto de que cuál es la insistencia en mantenerse. Y un hecho muy poco, digamos, muy fortuito en el último momento, yo te voy a poner dos cosas. La primera que te voy a cruzar es esta, ahí el Anto tiene, no sé si vamos a poder ponerlo en 3 pantallas, pero no sé si te enteraste que Eve Casado es considerada persona no grata por la Embajada de Francia en Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho una denuncia anteriormente en el marco de nuestra causa. También la denunciamos a Eve Casado por instigación a la violencia, porque en su momento, cuando hicimos la audiencia pública del pueblo acá en Uspallata, el 2 de agosto del año pasado, ella salió a hacer declaraciones de que supuestamente nosotros habíamos saboteado las líneas eléctricas de Uspallata. Ah, claro. Y la verdad que las líneas eléctricas se cortan cada vez que hay viento sonda acá, porque es tan mala la infraestructura. Los cables, en serio, los cables de alta tensión están atados a esos postes de hormigón con alambres, digamos, ¿no? No tienen aislador, ni siquiera tienen aislador. Entonces cuando corre viento, eso se lo rompe la cubierta plástica y hace contacto y se entra en cortocircuito. Sin embargo, estaban ahí estaban los terroristas ambientales, los ecoterroristas. Claro, exactamente, los ambientalistas estábamos ahí y supuestamente efectuamos disparos al aire que le pegaron a los cables y los cortaron, digamos. Claro, pero esas fueron las declaraciones de Eve Casado. Nosotros le hicimos una denuncia a Eve Casado y al pseudo periodista Ricardo Montacuto. Esa denuncia está archivada, pero a raíz de toda esta cuestión, nosotros nos vamos a presentar ahora como querellantes. Vamos a pedir el desarchivo de esa denuncia, obviamente con esas declaraciones como prueba, y nos vamos a constituir como querellantes muy bien. Directamente. Por eso te preguntaba, porque en realidad, bueno, yo te cuento, nosotros el anteaño pasado en realidad, a partir de un dictamen del INADI, de un dictamen de la Defensoría del Público y de una serie de fundamentos que teníamos, denunciamos a Alfredo Cornejo, que en ese momento era senador, pero después fue gobernador.
Y también cuando lo llevamos a primera instancia acá nos la rechazaron, apelamos y fuimos a San Rafael a una cámara. Y allá nos dijeron que no era la forma del delito, porque nosotros queríamos anunciarlo como funcionario público y nos dijeron que esa no eran denuncias de ese tipo, que había que hacerlo de persona a persona. Es como si Alfredo Cornejo solo me hubiera discriminado a mí como persona y no a todo un pueblo con todo lo que dijo, ¿no? Que no hay ni hubo mapuches. Y como, ¿por qué te doy la vueltita de todo esto? Porque no solamente, digamos, un racismo, el negacionismo, y lo que hay detrás de esto, ¿no? Porque lo que hay detrás de esto son, ahora te lo cruzamos ahí, no sé si ha estado saliendo, Anto, pero había otra noticia que es la de Alfredo Guevara, que la terminó denunciando, ¿no? Ahora, concretamente hizo una denuncia penal, denuncia, ¿no? Claro, te iba a decir, mirá, esa denuncia es de persona a persona y es la denuncia que hay que hacer en ese tipo de acusaciones. Lo que pasa que en la denuncia de Guevara, que es mi abogado además, y es el que con quien hicimos la denuncia contra Eve Casado por la falsa acusación de sabotaje, digamos, ahí cuando vos haces la denuncia a título personal, ahí el letrado tiene que explicar que el delito cometido es de incidencia colectiva. Entonces, después, cuando se inicia el proceso, se pueden ir agregando más particulares como querellante o como denunciantes también. Porque al ser un delito de incidencia colectiva, afecta a los intereses difusos, o sea, los intereses generales de la población. Claro. Bueno, mirá cómo viene la mano, ¿por qué te cruzo con esto? Yo quería que saliera ahí, no lo estoy viendo, Anto, por eso te pregunto, pues no está saliendo la... Ah, bien. No sabía, listo, estamos. Mirá, porque bueno, estábamos repasando la idea de este bloque, las noticias Menduca, y estábamos viendo cómo lo tomaban los medios, ¿no? Cómo tomaban esto de persona no grata y cómo fue elevándose a esta denuncia, pero a su vez, digamos, cómo empieza a darse la vuelta, ¿no? La torta, si se quiere, ¿no? Porque... esta gente que lo que hace son amenazas constantes, ¿no? Casado fue declarada persona no grata por la Embajada de Francia, dice ahí, ¿no? En Argentina. Eve Casado se había expresado en sus redes sociales de manera polémica contra la selección francesa de fútbol. Me parece que lo que hace la Embajada de Francia es algo formal. O sea, no puede haber declaraciones de una funcionaria pública de la envergadura de Eve Casado y no tener y no hacer algún tipo de expresión la embajada. Es algo que inaudito, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que, bueno, cuando ves cuáles son las expresiones, yo por ahí no quiero hacer foco en las expresiones en sí, porque lo que tenemos en claro es que Eve Casado se hizo famosa cuando era diputada, creo, en la legislatura, por negar los 30.000 desaparecidos, por negar las vacunas del COVID, por ir en contra de cuestiones que en ese momento eran muy sensibles porque estábamos en el medio de una pandemia, ¿no? Y sabemos muchas más cosas con las que viene, y hoy es vicegobernadora. Y no solo eso, sino que yo te lo voy a cruzar para ir, llevando la conversa con otras noticias que nos quedaba ahí dando vuelta. Creo que es la de ¿quién es el funcionario provincial? Esa al lado, Anto. ¿Quién es el funcionario provincial que dio positivo de alcoholemia y renunció? Diego Silvestre. Sí, el director del Consejo de Minería, Silvestre se llama. Bueno, y resulta que nosotros estuvimos averiguando un poco, igual ahí lo vamos a pasar para que se le vea un poco la cara también, porque es un desconocido importante. ¿Por qué? Porque yo te cuento una cosa, una de las cosas que yo estaba con un amigo acá, un peñi que laburamos juntos, y me dice, y también estábamos hablando con un abogado amigo, y dice, che, ese es el mediador del ETI. El ETI es el equipo, ¿no?, que trata a las situaciones de conflictos familiares, la judicialización de menores, bueno, todo este tema, ¿no? El ETI es conocido por sus intervenciones en las escuelas, en muchos casos, digamos, de forma positiva y en muchos casos de forma bastante negativa. En el caso de mi amigo, hace 2 meses que no puede ver a los hermanitos de su compañera, de su pareja, que los llevaron a otro lugar y se los sacaron a su mamá, que si bien ha tenido problemas, obviamente, de salud mental,
pero que estaba en todas las condiciones, en recuperación y todo, y sin embargo le sacaron los niños. Y lo que él me decía es, che, pero este tipo iba con más del alcohol que tenía que tener, sin licencia de conducir, sin los papeles del auto. El mediador, él es el encargado, el coordinador del equipo técnico interdisciplinario del ETI San Rafael. O sea, cobra, por todo eso cobra. Y no solamente cobra por eso, sino que aparte es consejero titular del Consejo de Minería de Mendoza. Mira, primero, habría que evaluar qué ha hecho en el ETI, habría que evaluar qué ha venido haciendo para ir manejando con ese grado de impunidad y en la forma en que lo hizo. Pero aparte una cosa que yo te pregunto a ver qué te parece mi pregunta, ¿no? Pero, ¿qué tiene que hacer un tipo con expertise? En todo caso, supongamos que el tipo sea idóneo en el tema de los problemas intrafamiliares, sociales. ¿Y qué hace en el Consejo de Minería? ¿Qué hace en el Consejo de Minería? Creo Y en que, todo caso, si el creo tipo... que es abogado. Claro, es abogado. Y si es abogado y está en el Consejo de Minería y su conducta es esta y aparte trata los problemas intrafamiliares, ¿qué vamos a hacer con la minería, Federico? ¿Cómo va? No, seguramente no le va a importar que tomemos vino con cianuro, probablemente, ¿no? No sé, porque es un caso realmente desopilante, es un caso ya más que raya o sea, es tremendo, porque además no le importa nada, ¿no? Y ponen a esta gente, decir que lo sacaron ahí inmediatamente de patitas a la calle y tuvo que renunciar a todo, ¿no? Pero bueno, una persona así borracha evidentemente se olvida de su documento, de los documentos del auto, y lo pararon y marche preso. Lo que llama la atención es cómo al principio quisieron esconder el hecho, claro, ¿no? Claro. Porque tardaron más de un día en dar a conocer la identidad de la persona, y después, bueno, sí, ahí ya lo tuvieron que hacer renunciar inmediatamente. Pero bueno, y ahora lo que ha pasado en el Consejo de Minería es que se están quejando, Ahí está, que esto lo vi ayer, se están quejando de que les están metiendo personas por la ventana, precisamente como este, y se están quejando ahora, porque estos tipos del Consejo de Minería, los que forman parte, los colegios de geólogos, de ingenieros en minas, etcétera, se pusieron el grito en el cielo cuando se estaba tratando la ley de aprobación la modificación, perdón, del Código de Procedimiento Minero Provincial. Y pusieron el grito en el cielo porque los iban a dejar afuera, ¿no? Porque es un Consejo de Minería, aparentemente es un curro, ¿no? Claro, por ahí va la cosa. Y bueno, los iban a dejar afuera y pusieron el grito en el cielo y bueno, y dijeron, bueno, los vamos a poner ahí, no sé, yo creo que están más bien como floreros, pero porque no cumplen una función. Hoy el negocio de la minería en Mendoza, de las concesiones mineras, está manejado por Chantal y por el presidente de ¿cómo se llama?, de Impulsa. Claro. Entre esos dos manejan el negocio de las concesiones mineras, que era lo que anteriormente, antes de esta modificación, manejaba el Consejo de Minería. Así que ahora están como pintados ahí, ¿no? Claro. Y sí, pues seguramente. Mira, no tienen ahí los tenemos en una foto. No tienen un rol. Mira, no tienen un rol así claro, definido, o que sea vinculante, digamos, la intervención de ellos, digamos, ¿no? Porque antes ellos el otorgamiento de concesiones mineras pasaba por ellos, y por eso, según los mineros, no estos del colegio, sino los que registran las concesiones mineras, decían que la provincia se demoraba en otorgar las concesiones mineras, porque lo tenían que revisar todos los consejeros, que en ese momento eran 7 y ahora los han reducido, creo que son 5 ahora. Mira, ahí lo estamos viendo. No tienen un poder de veto como tenían antes, ¿no? Ahora el que decide es Chantal y el otro, porque antes era Guiñazú, cuando lo rajaron a Guiñazú, el que quedó a cargo ahí de Impulsa, entre esos dos deciden ahí a quién se le otorga y a quién no, digamos, ¿no? Sí. Igual se lo dan a todo el mundo, porque en este momento vos entrás ahí, el gobierno ha publicado hace unos meses
en una página web con un mapa interactivo donde están las concesiones mineras y prácticamente está todo lo que no está cubierto por áreas protegidas, está toda la provincia o la mitad oeste de la provincia son concesiones mineras. Y hay mucho, sobre todo en la zona nuestra, en Uspallata, que no tenemos área protegida, y en la cordillera de Malargüe, ¿no? Pues Malargüe tiene alguna área protegida en el medio, pero en el resto, en la cordillera Malargüe, por ejemplo, está todo, donde es el distrito Malargüe occidental, y ahora quieren largar el distrito Malargüe oriental, al este de la Payunia, digamos. Claro. Don Sisto y el Cerro Nevado, toda esa parte. Ahí también está todo cubierto de concesiones mineras, y en esa página web del catastro minero vos podés entrar y podés ver además el número de expedientes. La mayoría son todos nuevos los expedientes del catastro minero. Entonces han estado otorgando concesiones mineras a diestra y siniestra, haciendo uso de esta nueva ley que aprobaron ahí, cuando el Consejo de Minería al principio puso el grito en el cielo y después se ve que con algo les taparon la boca. Y ahora salen a chillar de nuevo, ¿no? Que les meten personajes como que tuvo que irse por estar borracho, ¿no? Así que la verdad que es bastante informal, ¿no? Lamentable, ¿no? Y también está bueno, mira, vos sabés que, ¿por qué charlarlo? Bueno, ahí lo teníamos, decía vos, están pintados ahí al lado. Bueno, ahora si podemos volver ahí con Fede a los dos a la charla y sacamos a los pintados, porque ya llegamos a nivel de que nos empiezan a saturar un poco. Pero en realidad esta conversa, mirá hasta dónde te llevo ahora, porque vamos a ir ya pegándole un cierrecito, porque vamos a tratar de cumplir con la gente que también no está ahí. Te comento después, en el otro bloque va a estar la gente de Abrazo de Cuenca, Malfún Leufú, viste que se está organizando entre todas las asambleas, ahí están informando a la ANPAP, de a poco va a ir agarrando cuerpo. Vamos a ir ahí también. Muy bien, allá si nos autoriza la fiscalía, ¿no? Si me autoriza la fiscalía voy a poder ir. Buenísimo. Bueno, vos sabés que este tema, ¿a dónde te lo llevo? A que... mirá, está saliendo la gente ahí. Esperamos un segundito que se nos está cruzando. Ahí le vamos a pedir a Silvina que nos espere un ratito y de ahí vamos. ¿Nos puede hacer algo ahí? O decir... Silvina, ¿nos podés esperar un ratito? Porque se cruzaron los audios ahí, se nos acoplaron. Pero mirá, ya está ahí, mirá, ya está haciendo el duplex. Y vos sabés que... no, te comentaba porque una de las cosas que vamos a hablar ahora seguramente y la idea era cerrar acá, pero irnos a la otra conversa, es manejar toda esta información, estar al tanto, básicamente por un principio de vida, ¿no? De responsabilidad también con el planeta, con el cosmos, con la espiritualidad que a cada uno quiera, digamos, tener, con lo que cada uno quiera llevar adelante. No lo veo a Federico, no sé si está ahí, pero... Estoy en el retorno, en la otra pantalla no salgo. Ahora sí. Está. Y vos sabés que... justamente por eso, no sé si vos recibiste lo mismo, pero cuando yo estuve ahí, estuve en los primeros, a mediados de abril, a mediados de junio, anduve por Santiago, nos juntamos con distintas organizaciones y entiendo que también para aquellos lados donde anduviste vos también, porque andaba también gente de Colombia por acá, estuvimos charlando, una preocupación muy alta no solo por el cambio que hay también en el continente, ¿no? En toda la América, sobre los gobiernos que vienen, que son en su mayoría son gobiernos realmente que llegan por fraude, ¿no? Que la gente después se entera qué es lo que van a hacer realmente. Pero aparte de eso, que aparte de ser de derecha, como se le puede decir también, por sus vinculaciones políticas, también tienen un grado de definición política con respecto a los defensores ambientales y la preocupación que tenían muchos de aquellos que ya han visto, ¿no? Cómo los grados de violencia han exacerbado los territorios, se acosquille, ¿no? Que intervenga los procesos de comunicación, que bloquee, ¿no? Que abra ese famoso cerco mediático y bueno, y también es preocupante, por eso te tiro ahí como lo viste vos, el tema de cómo acompañamos, ¿no? a los defensores ambientales ante esta posibilidad de que se exacerben los ánimos y empiecen a aplicar otras cosas, como por ejemplo los 40 presos políticos que hay en defensa del agua en Mendoza, ¿no?
Bueno, no, yo en Colombia me encontré con una realidad, o sea, lo de nosotros es un mimo comparado, o sea, un mito, comparado con las cosas que han relatado compañeras y compañeros. Bueno, el encuentro de Colombia fuimos 60 personas de 17 países de América Latina, o sea, todos los países de América Latina continental, desde México hasta Chile y Argentina. Y la verdad que, no sé, bueno, fue una señora de Costa Rica que se tuvo que ir de Nicaragua con la familia, y estando en Costa Rica, sicarios de Nicaragua fueron a la casa y asesinaron al marido delante de ella y de los hijos. Cosas así tremendas, ¿no? Torturados en México, en Colombia, o sea, cosas realmente tremendas. Y a mí lo que me llamó la atención es que en nuestro caso caló bastante hondo en la concurrencia. Y bueno, entre los 60 eligieron a 3 para tener leer las conclusiones del encuentro a la relatora de la ONU sobre defensores de derechos humanos. Y uno de esos 3 fui yo. Así es que logramos tener una repercusión y bueno, y logramos formar un equipo que nos vamos a ir intercambiando y vamos a ir presentando amicus curiae en las diferentes causas. Ya la semana pasada me tocó presentar uno en Ecuador, de manera virtual, obviamente. Y así, cuando nos toquen las audiencias a nosotros, ha tenido mucho que ver también, yo creo, la venida de 2 de esos defensores que vinieron antes de que yo me fuera a Colombia y estuvieron en una de las audiencias, en la última audiencia de nulidad que pedimos nosotros, donde la jueza dictó la sentencia, pero bueno, a raíz de la presencia de estas personas, yo creo que dieron marcha atrás con el tema de la imputación de seguir sosteniendo. Y bueno, y vamos a recurrir, o sea, la política va a ser recurrir a los organismos internacionales. Tenemos que hacer uso de ellos, del Acuerdo Escazú, de las relatorías de la ONU, presentaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Internacional, en el caso de ustedes los pueblos originarios, la OIT. Así es que nada, la estrategia que salió de ahí para defendernos es eso, y bueno, y además contenernos entre nosotras y nosotros también, ¿no? Pensar que, bueno, en algún momento vamos a tener que irnos de nuestro lugar y bueno, ir conformando casas de acogida o territorios de acogida, bárbaro, porque en algún momento en países donde la cuestión esté más amigable, el gobierno esté más amigable, o la orientación política, porque la verdad que la situación es bastante complicada en toda América Latina con este tema. De acuerdo a Global Witness, que es la organización que se dedica a recopilar todos los casos de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo, América Latina es la región, por lejos, la región más peligrosa, que registra la mayor cantidad de asesinatos, con países que son verdaderamente como Colombia, Brasil y México, que se cuentan por miles, por centenas, digamos, ¿no? Colombia ha registrado más de 250 el último año, por ejemplo, que es el país más que encabeza la lista nefasta en todo el mundo. Entonces, bueno, hay que ir prestándole mucha atención a todo eso, hay que ir articulando, generando nexos, vínculos y bueno, y todas estas movidas interprovinciales que se vayan haciendo, también tratar de ir participando y tratar de tomar visibilidad, ¿no? Tratar de visibilizar todas las movidas que vamos haciendo, porque también, como decías vos, tenemos el cerco mediático encima, pero bueno, tenemos también todas estas alianzas internacionales que nos van a permitir a nosotros sacar esto afuera. Y bueno, ya está visto que la vicegobernadora, que sí quiso hacer la cocorita ahí sosteniendo su infamia, digamos,
bueno, ahora le está tirando las orejas el embajador de Francia y bueno, ya el gobierno de Mendoza, ahí estoy leyendo recién que también ha tenido que salir a ofrecer disculpas y desentenderse un poco, como que ella lo hizo por cuestión personal, ¿no? Pero bueno, sí, hay que ver porque estos son papelones internacionales, ¿no? Y claro, los mismos mentores del sistema colonialista le tiran las orejas porque se le suelta la cadena de mando y se pasan de la raya y bueno, y terminan siendo impresentables, ¿no? Un poco que se muestran como son también, ¿no? A veces pasa eso. Sí, vale. Y lo que pasa es que también normalizan o intentan normalizar porque tienen tanto poder en los medios que la cosa es así y la verdad que no somos todos así, no somos muchos así. Ahora seguro después vamos a charlar un poquito cuando me toque con Horacio Mayorga, ahí después de las 7 va a estar el Horacio ahí de una de las comunidades Warpe, vamos a estar charlando también, por las dudas si querés quedarte un ratito ahí escuchando el programa, viendo, está bueno. Te cuento que para ir cerrando aquí la conversa, primero que van a quedar temas abiertos porque seguramente que lo vamos a seguir charlando en el andar. Me parece que es importante poder compartir las novedades que van pasando, ¿no? Lo que va sucediendo, porque cómo está enganchado. Una cosa con la que yo me vine de Gulumapu es como que la inauguración de un puerto en Gulumapu, en Chile, en una zona donde es un puerto muy pequeño y ahora quieren hacer una mega obra, el puerto de San Pedro, que se llama la zona, que la gente estaba defendiendo unos humedales y después nos enteramos que es el gran puerto donde quieren sacar después la minería que van a hacer acá. Y por eso te la voy a dejar picando, porque si no vamos a seguir hablando 2 horas más seguramente. Pero vos sabés que hay un plan, hay planes mucho más grandes y que esta gente obviamente se ve tocada porque nosotros manejamos esa información, porque hablamos con la gente, porque la distribuimos, porque de alguna manera esto ya nos empieza a cansar, porque en el camino de entre el mundial y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el super régimen, cacho, ¿viste? Nos meten todo dando vuelta y obviamente que nosotros lo estamos haciendo notar. Así que yo, Federico, para despedirnos y darle el espacio, porque está ahí, hay dos personas ahí que van a hablar del abrazo de Cuenca. Silvina y Mique es de las asambleas también allá de La Pampa y Silvina es de la asamblea de Maipú, así que vamos a estar hablando un ratito. Pero bueno, para despedirnos como continuidad, primero seguir dándole la conversa ahí, seguramente van a seguir charlando con la gente con la que te va a encontrar ahora en un ratito, ahí van a seguir conversando. Pero convocarte, viste, a que en un tiempito, un poco tiempo, podamos hablar un poquito de esto de las cuencas. Te convoco ahí a que nos demos una media horita más y charlemos un poco de las cuencas porque hay mucho para charlar de eso, ¿no? Y de profundizarlo. Nosotros tenemos una cuenca acá que está completamente comprometida, que es la cuenca del río Mendoza. Así que nada, queremos proteger las cabeceras con el proyecto que tiene la Asamblea desde el año 2009 en la legislatura de Mendoza. Así que perfecto. Y lo que vos decías antes, que se cuidan y todo eso, es de manual. Desde que Galeano publicó Las Venas Abiertas de América Latina en 1970, cuando nací yo, hace 56 años, ¿viste? Entonces, es una obviedad. Entonces, nada, acá están ahora de nuevo quieren hacer el túnel de baja altura también para sacar la producción minera y las líneas eléctricas y todo eso. Pero bueno, es todo parte del mismo plan, digamos, ¿no? Y sí, hay un puerto en Chile. Ahí nos contactaron también de la coordinadora del río Aconcagua, que es la cuenca que está del otro lado, ¿no? Del lado de Chile, para una asamblea. Se va a hacer una asamblea virtual el 1 de agosto entre la cuenca del río Mendoza y la del río Aconcagua. Claro, muy bien. Muy bien. Ahora quieren hacer un proyecto minero acá del otro lado de las cuevas, a 4 kilómetros del límite, y eso obviamente nos puede impactar, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir en contacto entonces cuando vos lo disponga, a disposición. Bueno, Federico, gracias. Ahí estuvo Federico Soria. Vamos a cortar el bloque aquí y ahí nomás seguro que ya nos vamos a encontrar con Silvina y con Mique que estaban. Así que gracias, Fede. Un abrazo grande. Saludos de nuevo por allá, Lemoria. Chao.